Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con ganas de chismear un poco porque hoy, amigos, tenemos un tema que promete. Hoy vamos a desentrañar el gran secreto que escondían Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air y que por supuesto, dio mucho que hablar fuera de la pantalla. Revelaciones, drama, y todos los detalles jugosos de su relación que quizás no conocías o que te perdiste en su momento. Así que si te gustan los chismecitos de las series turcas, si te fascina la vida de tus actores favoritos y si quieres estar al tanto de todo lo que rodea a Kerem y Hande, este es tu vídeo. Prepárense para sumergirse en una historia llena de amor, pasión, secretos y por supuesto, algunas sorpresas. Pero antes de que empecemos a revelar todo, y para que no te pierdas ninguno de los chismecitos que tenemos preparados para ti, te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así, cada vez que subamos un nuevo vídeo con más secretos, rumores y noticias del mundo del entretenimiento, serás el primero en enterarte. No te lo pierdas. Bueno, ya que estamos todos listos, vamos a sumergirnos de lleno en el corazón de la cuestión. Como todos sabemos, Kerem Bürsin y Hande Erçel nos enamoraron con sus personajes de Serkan y Eda en Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, hasta las paredes se daban cuenta. Y esa magia traspasó la pantalla. Pronto empezaron a surgir rumores de romance, fotos juntos, salidas, y finalmente confirmaron lo que muchos ya sospechábamos, estaban saliendo. La relación de Kerem y Hande se convirtió en el centro de atención. Los paparazzis los perseguían a todas partes, los fans enloquecían con cada foto y cada declaración. Y aunque al principio todo parecía un cuento de hadas, con románticas escapadas y declaraciones de amor en las redes sociales, pronto empezaron a surgir los primeros indicios de que algo no estaba del todo bien. Uno de los secretos que rondó su relación, y que fue objeto de mucha especulación, fue precisamente la presión mediática. Estaban constantemente bajo la lupa y eso inevitablemente afectó su vida privada. La exposición constante, las expectativas de los fans y la necesidad de mantener una imagen perfecta, seguro que pesaron en su relación. ¿Imaginan lo difícil que debe ser vivir así? Pero la cosa no se quedaba ahí. Los rumores sobre supuestas infidelidades, la incompatibilidad de personalidades y las constantes discusiones se convirtieron en el pan de cada día. Es cierto que son dos personalidades muy fuertes y talentosas. Kerem con su energía y su carácter impulsivo y Hande con su dulzura y su determinación. ¿Cómo compaginar esas dos personalidades en el día a día? Otro punto importante que se comentaba mucho en los medios era la influencia de terceros. ¿Quiénes eran esos terceros? Pues aparentemente había mucha gente involucrada en la vida de ambos. Ya sean amigos, familiares o incluso managers. Algunos medios apuntaban a que estas personas no veían con buenos ojos la relación, y que esto también fue un factor que contribuyó a la tensión. Pero, ¿cuál era el secreto más grande que escondían? La respuesta, amigos, podría ser la dificultad de mantener una relación en medio de la fama y la atención constante. La imposibilidad de tener momentos de intimidad, de poder ser ellos mismos sin ser juzgados o analizados. Imaginen la presión de tener que estar siempre de tener que cuidar cada detalle, cada palabra, cada gesto. También se especuló mucho sobre las diferencias en sus metas profesionales. Kerem siempre ha sido muy ambicioso y ha buscado proyectarse internacionalmente. Hande, por su parte, tenía otros planes, y aunque también buscaba crecer profesionalmente, quizás sus prioridades eran diferentes. ¿Pudieron estas diferencias crear conflictos? Y no podemos olvidar la cuestión de la familia. Se dice que la relación de Kerem con la familia de Hande no era la mejor, y que esto generaba tensiones. En el mundo de la farándula, la aprobación de la familia es crucial. Y si esa aprobación no existe, la relación se vuelve más difícil. Finalmente, y después de meses de rumores y especulaciones, llegó la inevitable confirmación de la ruptura. La noticia cayó como un balde de agua fría para los fans. Pero lo que más sorprendió fue la forma en que se dio. No hubo grandes dramas ni declaraciones incendiarias. Simplemente se confirmó que habían decidido tomar caminos separados. Después de la ruptura, ambos tomaron caminos diferentes. Kerem siguió enfocándose en su carrera, participando en nuevos proyectos y explorando otras facetas de su talento. Hande, por su parte, continuó cosechando éxitos, y su popularidad no hizo más que crecer.
Aunque siempre recordaremos la magia que hubo entre ellos, la vida continuó para ambos. Entonces, ¿cuál fue el gran secreto que escondían Kerem y Hande? Quizás no fue un secret o en sí, sino una combinación de factores: la presión mediática, las diferencias de personalidad, la influencia de terceros, la incompatibilidad de metas profesionales y la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Y por supuesto, la complejidad del amor y las relaciones humanas, que a veces simplemente no funcionan, por más que lo intentemos. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por la relación de Kerem y Hande, y que hayan aprendido algo nuevo. Sé que muchos de ustedes son grandes fans de ellos, y espero que este vídeo haya sido de su agrado. Quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Me encanta leer sus comentarios, así que cuéntenme qué opinan, qué les pareció la historia de Kerem y Hande, si sabían alguno de estos secretos o si tienen alguna otra curiosidad sobre ellos. Déjenmelo saber en los comentarios. Y no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así, no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos sobre el mundo del entretenimiento y las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hola de nuevo, amantes del chisme y de las series turcas. Como bien saben, el mundo del entretenimiento siempre está lleno de misterios, rumores y secretos que nos mantienen al filo del asiento. Y hoy vamos a profundizar aún más en la intrigante historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos regaló momentos inolvidables en Love is in the Air, y que sin duda, marcó un antes y un después en la farándula turca. En el vídeo anterior dimos un vistazo general a su relación, a los altibajos que vivieron y a los secretos que quizás escondían. Pero ahora vamos a desentrañar cada uno de esos factores con más detalle, explorando las posibles razones detrás de su ruptura y analizando cómo la fama y la presión mediática influyeron en su historia de amor. Asterisco asterisco el flechazo en el set, de la ficción a la realidad asterisco asterisco. La historia de amor de Kerem y Hande comenzó, como muchas otras, en el set de grabación. La química entre ellos era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en la pantalla, todo indicaba que algo especial estaba sucediendo. Y efectivamente la magia de Love is in the Air trascendió la ficción. Los rumores de romance comenzaron a circular rápidamente. Fotos juntos fuera del set, salidas románticas y comentarios cómplices en las redes sociales alimentaron las especulaciones. Los fans enamorados de la pareja Serkan y Eda soñaban con que su amor se hiciera realidad. Y finalmente la confirmación llegó. Kerem y Hande estaban juntos y el mundo enloqueció. Asterisco asterisco la presión mediática, un ojo constante en su vida asterisco asterisco. Uno de los factores más importantes que influyeron en su relación fue, sin duda, la implacable presión mediática. La fama es un arma de doble filo. Por un lado, abre puertas, ofrece oportunidades y te coloca en el centro de atención. Por otro, te priva de la intimidad, te expone a críticas y te exige una perfección casi inhumana. Kerem y Hande, al ser dos de las estrellas más importantes del momento, estaban constantemente bajo la lupa. Cada paso que daban, cada palabra que pronunciaban, cada foto que publicaban era analizada y comentada por millones de personas. Los paparazzis los acechaban a cada momento, y los titulares de los medios de comunicación especulaban sobre su relación, sus problemas y sus futuros. Imaginen la dificultad de vivir una relación así. La imposibilidad de tener momentos de intimidad, de poder ser ellos mismos sin ser juzgados o analizados. La necesidad de estar siempre de cuidar cada detalle, cada palabra, cada gesto. Esta constante exposición, sin duda, generó un estrés y una presión que, a la larga, podrían haber minado su relación. Asterisco asterisco rumores de infidelidades, verdad o fabricación, asterisco asterisco. Como en toda relación mediática, los rumores de infidelidades no tardaron en aparecer. La prensa, ávida de noticias sensacionalistas, se encargó de alimentar estas especulaciones, publicando fotos y supuestas pruebas que sugerían una posible deslealtad. Es importante destacar que en muchos casos, estos rumores son infundados o exagerados. La prensa sensacionalista suele recurrir a la especulación y a la manipulación de la información para generar más interés y por ende más ingresos. Sin embargo, la duda siempre queda, y estos rumores, aunque no sean ciertos, pueden dañar la confianza y la estabilidad de una relación.
En el caso de Kerem y Ande, los rumores de infidelidades se convirtieron en un tema recurrente, y aunque nunca se confirmaron, es probable que hayan afectado su relación, generando desconfianza y tensiones innecesarias. *** Personalidades contrapuestas, un choque de trenes, ***. Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos personalidades muy diferentes. Kerem es conocido por su energía, su carácter impulsivo y su fuerte personalidad. Es un hombre apasionado con una gran ambición y un espíritu rebelde. Hande, por su parte, es percibida como una persona más dulce, reservada y centrada en su carrera. Si bien estas diferencias pueden ser atractivas al principio, a largo plazo pueden generar conflictos. La convivencia, el día a día, las decisiones importantes, todo se vuelve más complicado cuando las personalidades son tan distintas. En el caso de Kerem y Hande es posible que estas diferencias hayan provocado desacuerdos y discusiones. Quizás no se entendían en ciertos aspectos, o tenían visiones diferentes sobre cómo llevar su relación y sus vidas profesionales. La compatibilidad en este sentido es fundamental para la estabilidad de una pareja, y si no existe, la relación corre el riesgo de naufragar. *** La influencia de terceros, aliados o enemigos, ***. Otro factor que pudo haber influido en la relación de Kerem y Hande fue la influencia de terceros. En el mundo de la farándula, es común que amigos, familiares y managers se involucren en la vida de las celebridades, ya sea para protegerlos, aconsejarlos o, en algunos casos, para manipularlos. En el caso de Kerem y Hande se rumoreó que algunas personas cercanas a ellos no veían con buenos ojos la relación. Ya sea por celos, por intereses personales o por diferencias de opinión, estas personas pudieron haber ejercido una presión negativa sobre la pareja, generando tensiones y conflictos. La influencia de terceros, cuando es negativa, puede ser muy perjudicial para una relación. Puede generar desconfianza, alimentar rumores y, en última instancia, socavar la estabilidad de la pareja. *** Metas profesionales divergentes, un obstáculo insalvable, ***. Las metas profesionales también pudieron haber sido un factor importante en la ruptura de Kerem y Hande. Kerem siempre ha sido muy ambicioso y ha buscado proyectarse internacionalmente. Ha participado en proyectos fuera de Turquía, ha aprendido idiomas y ha mostrado su interés por explorar otras facetas de su carrera. Hande, por su parte, también tiene ambiciones profesionales, pero quizás sus prioridades son diferentes. Aunque también busca crecer en su carrera, es posible que tenga otros intereses y objetivos, como dedicarse más a su familia o a proyectos personales. Estas diferencias en las metas profesionales pueden generar conflictos. Si uno de los dos siente que el otro no apoya sus sueños o que prioriza otros aspectos de la vida, la relación puede verse afectada. La falta de entendimiento y apoyo mutuo, en este sentido, puede ser un obstáculo insalvable. *** La relación con la familia, un factor determinante, ***. La aprobación de la familia es un factor crucial en cualquier relación, y en el mundo de la farándula, esta aprobación puede ser aún más importante. Si la familia de uno de los miembros de la pareja no está de acuerdo con la relación, esto puede generar tensiones y conflictos. En el caso de Kerem y Hande se rumoreó que la relación de Kerem con la familia de Hande no era la mejor. Si esto es cierto, es posible que esta situación haya generado un estrés adicional en la pareja. La falta de apoyo familiar puede ser muy dolorosa y puede afectar negativamente la dinámica de la relación. *** La confirmación de la ruptura, un final anunciado ***. Después de meses de rumores, especulaciones y análisis, la noticia de la ruptura de Kerem y Hande llegó. La noticia cayó como un balde de agua fría para los fans, que habían soñado con un futuro juntos para la pareja. Sin embargo, la forma en que se dio la ruptura fue bastante sorprendente. No hubo grandes dramas ni declaraciones incendiarias. Simplemente se confirmó que habían decidido tomar caminos separados. Esta falta de dramatismo, quizás, fue la mejor manera de afrontar la situación. Evitó el escándalo, protegió la imagen de ambos y permitió que cada uno siguiera su camino sin mayores contratiempos. ***. Después de la ruptura, nuevos caminos, nuevas historias ***. Después de la ruptura, Kerem y Hande tomaron caminos separados. Kerem continuó enfocándose en su carrera, participando en nuevos proyectos y explorando otras facetas de su talento. Hande, por su parte, continuó cosechando éxitos, y su popularidad no hizo más que crecer.
Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y resilientes. Han sabido sobreponerse a la adversidad y seguir adelante con sus vidas. Aunque la historia de amor entre ellos llegó a su fin, siempre recordaremos la magia que hubo entre Serkan y Eda, y la chispa que se generó entre Kerem y Hande. *** El gran secreto, una conclusión agridulce ***. Entonces, ¿cuál fue el gran secreto que escondían Kerem y Hande? Quizás no fue un secreto en sí, sino una combinación de factores: la presión mediática, las diferencias de personalidad, la influencia de terceros, la incompatibilidad de metas profesionales y la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Y por supuesto, la complejidad del amor y las relaciones humanas, que a veces simplemente no funcionan, por más que lo intentemos. La historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que, incluso en el mundo del espectáculo, las relaciones son complejas y vulnerables. La fama, la presión y las expectativas pueden ser difíciles de manejar, y a veces, el amor no es suficiente para superar todos los obstáculos. Espero que este vídeo haya sido de su agrado y que hayan disfrutado de este recorrido por la relación de Kerem y Hande. Recuerden que me encanta leer sus comentarios, así que cuéntenme qué opinan, qué les pareció la historia de Kerem y Hande, si sabían alguno de estos secretos o si tienen alguna otra curiosidad sobre ellos. Déjenmelo saber en los comentarios. Y no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así, no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos sobre el mundo del entretenimiento y las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.